Gracias, Pedro. Tenemos al doctor Eduardo Jorge Prats ya en línea. Ay, doña, sí, yo estoy aquí, Eduardo. yo estoy aquí. Buenas, aquí está. Eduardo, buenas tardes. Saludos, ¿cómo están? Aquí estamos, Ángela Costa, Khalil Michel, Pedro Jiménez, Aníbal Herrera, Elizabeth Mateo, Consuelo de Pradel, en Sol de la Tarde. Doctor, usted ha sido citado en este programa, comenzando por el señor Khalil Michel, que voy a dejar que, Khalil, tú mismo le expliques lo que tú dijiste de la posición de Eduardo. Adelante, Khalil. Mi querido Acúsalo amigo. de nuevo, Khalil. No, yo no acusé, cité. Mi querido amigo y hermano, mire, hay un planteamiento que usted ha hecho en los medios de comunicación sobre la voluntad del constituyente y ha establecido que de no poder celebrarse elecciones como están planteadas para el 5 de julio, pues entonces las actuales autoridades, tanto en el marco legislativo como ejecutivo, pues permanecerían hasta que se celebren por la Junta Central Electoral. ¿Es correcto? Así es. Entonces, en ese contexto, mi querido profesor, ¿no crearía un vacío institucional el no poder celebrar elecciones que obligaría una modificación a esos fines? Porque, como dice el artículo 274 de la Constitución, pues terminan el 16 de agosto a las 10 de la mañana tanto el Congreso Nacional como el Poder Ejecutivo. Mi opinión es que el vacío se crea si no se parte del principio de continuidad, porque el término del mandato parte del supuesto de que ese mismo 16 de agosto a las 10 de la mañana se juramentan las nuevas autoridades electivas. El constituyente en modo alguno parte del supuesto de que no hay elecciones ni autoridades electas, y mal pudiera él ordenar el término del mandato de unos funcionarios electivos cuyos sustitutos no han sido designados por la voluntad popular. De ahí que nosotros entendemos que aplica el principio de continuidad democrática que siempre se ha aplicado en nuestro país. Principio de continuidad del Estado desde 1930 hasta 2020, solo en el interregno de 1961 al 66 no fue efectivo, fruto de la muerte de Trujillo, el Consejo de Estado y el golpe de Estado a Juan Bosch, la revolución y el gobierno de reconstrucción nacional, que son los Elizabeth, únicos 5 años en donde no se ha aplicado este principio. Elizabeth, yo quisiera que tú le dijeras al doctor Prats, Jorge Prats, la explicación que tú diste, breve, pero para que él pueda responder, por favor. ¿No es acaso el principio, dos cosas? Primero, ¿no sería acaso esa aplicación del principio de continuidad del Estado, autoridades electas y la no celebración de las elecciones contraproducente con el proceso democrático? Y segundo, el principio de continuidad del Estado se ha venido aplicando en los últimos tiempos como un principio de continuidad administrativa de políticas públicas, no así de continuidad de autoridades cuando existe un vacío constitucional, cuando no se celebren elecciones. Eso es algo nuevo. ¿No podría dar eso pie a que autoridades permanezcan utilizando ese principio en otros tiempos? Lo que pasa es que el principio de continuidad del Estado y el principio de continuidad democrática está íncito en lo que es el ordenamiento constitucional. No podríamos partir de un vacío porque el presidente de la República, por ejemplo, es el jefe de la administración pública, es al mismo tiempo jefe de Estado y jefe de gobierno. En todos los países donde se ha enfrentado la pandemia, se ha buscado la prórroga del mandato. En el caso dominicano no hay necesidad ni siquiera de una reforma constitucional para eso, porque no se pueden aplicar los otros mecanismos de sucesión. Primero, no hay candidato electo, es decir, que pueda ser aplicado el artículo 126 en caso de que no se pueda juramentar. Y en segundo lugar, no se puede aplicar el 129 y la sucesión a cargo de las personas que están en la línea de sucesión, porque el presidente ni ha renunciado, ni ha muerto, ni lo han destituido. Entonces, al no poderse aplicar ni el 126 ni el 129, nosotros decimos, por analogía, apliquemos el principio de continuidad democrática que está detrás del 275 y cuando la Junta Central Electoral establezca la nueva fecha de elecciones, se celebran las elecciones y luego habrá la toma de posesión. Eso ahora, no crea en modo alguno ningún vacío. Jorge Prats, entendido, es la posición de él que estamos oyendo. Claro. Doctor Jorge Prats, ahora yo le hago una pregunta política. Dice, el comentario viene en el sentido de que usted lo que pretende que Danilo y el PLD se queden en el poder, es lo que entiende Khalil Michel y el PRM. No, el PRM y los senadores Orlando Mercedes y Mateo. No, y usted también. Y usted también, que usted es el que trajo esa posición.
Sí, hace rato. Hace rato. Usted lo que quiere es que el PLD y Danilo y todos los PLDistas se queden en el poder, prorroguen su poder. Es una pregunta política. No, yo como político quisiera que pudiéramos votar mañana mismo para votar por Gonzalo y salir de esto. Pero realmente... Ahí le respondió como político. No, espérate. Óyelo tú. Siga, doctor. Lo que yo digo, Consuelo, es que un órgano extrapoder, que es la Junta Central Electoral, que es el que tiene potestad para establecer cuándo se puede celebrar elecciones de modo efectivo. Ya suspendió en una ocasión por otras razones y ahora fijado para el 5 de julio. Entiendo que como van las cosas, nosotros podemos estar en condiciones de aplanar la curva y poder votar el 5 de julio. En caso de que no se pueda, digamos, pensemos ese escenario que puede ser probable. Claro. Pues la fórmula no es por la vía de una reforma constitucional, sencillamente la continuidad de las personas, hasta tanto seguramente en las nuevas. El mundo no se va a acabar por eso. En todos los demás países están prorrogando. Ahora mismo en Polonia, la ciudadanía tiene que optar o entre celebrar las elecciones este mes de mayo o una reforma constitucional para prorrogar el mandato. Y nosotros lo que decimos es, no debemos buscarnos ninguna reforma constitucional porque primero están prohibidas en los estados de excepción, claro. Y segundo, después de tú haber inducido un coma como el que tú has inducido para enfrentar la pandemia, ahora tú vas a someter a una operación de corazón abierto de reforma constitucional a ese mismo cuerpo inducido en coma. Es una locura. Por lo tanto, yo lo que abogo es, primero, por un acuerdo político para que se puedan celebrar elecciones de modo que podamos votar en condiciones de seguridad sanitaria. Y segundo, que se establezca la fecha en caso de que no vaya a ser el 5 de julio, porque todo esto son análisis para demostrar que, contrario a lo que se dice, no hay ningún vacío de poder. Vacío de poder se crea si tú partes de que el mandato termine el 16 de agosto, pero solo termina si ese mismo día se juramentan los candidatos electos. Entonces no hay vacío, porque al no haber elecciones ni candidato electo, continúan las autoridades que están hasta que haya la elección y juramentación de las nuevas autoridades. Eduardo, el 266 de la Constitución numeral 3 lo establece también. Establece que las autoridades electivas continúan permanecen durante los estados de excepción. Pero hay otra cosa. Quienes hablan del 126 y del 129, una especie de Frankenstein jurídico, tratando de revivir la Junta Provisional. Pero doctor, ese artículo al que se refiere Khalil es el que habla de los órganos constitucionales. No, ese se refiere al 266, tú te refieres al 266, no es al 275. Pero lo que yo digo es lo siguiente: si el presidente no se ha muerto, si no ha renunciado y no lo han destituido, tú no puedes aplicar en consecuencia el 129. Si no hay elecciones ni candidato electo, tampoco puedes aplicar el 126. Entonces, ¿qué diablos, qué problema hay en aplicar por analogía el 275 y el principio de continuidad democrática? Ninguno. Pero ahora, además, lo que sí está claro, doctor, es que cuando se hizo Ángel, la Asamblea Nacional cuando se hizo la Asamblea Nacional y participaron todas las fuerzas vivas de la nación en la configuración de esa Constitución, y necesariamente en algún momento vamos a tener que discutirlo, no se previeron casos de fuerza mayor. Pero hija. Y deben preverse, porque en otras leyes, inclusive en el Código Civil dice qué pasa con los contratos cuando hay casos de fuerza mayor. En nuestra Constitución en algún momento vamos a tener que prever y no dejar en vacío qué pasaría en caso de terremoto, de fuerza mayor, de pandemia. Ahora, tú lo estás diciendo ahora por lo que ha pasado, pero carajo, pedirle a esa gente en Asamblea Nacional que tuviera en cuenta situaciones como esta. Un terremoto. En otros países se ha previsto. No, hombre, Eduardo. Elizabeth, te pasaste, Elizabeth. Eduardo, una última pregunta, y perdón, Ángel. Eduardo, ¿es la cuestión de la Junta haber decidido la fecha de las elecciones? Hay gente que dice que es inconstitucional y otros como tú que dicen que sí, que podía haberlo hecho. ¿Cuál de las dos posiciones? Yo entiendo que la Junta Central Electoral es el órgano que constitucional y legalmente tiene a su cargo administrar los procesos electorales. Incluso la última ley le da potestades bastante amplias. Y tiene además poderes implícitos. Y eso es una suerte. ¿Sabes por qué? Porque entonces la determinación de las elecciones no queda en manos del legislador ni en manos del Ejecutivo, que en este caso son controlados por el Partido de la Liberación Dominicana, sino que queda en manos de un órgano que ha dado muestras a mismo de independencia frente a todos los partidos. Y eso es una garantía de seguridad para todos.
Muy bien. Pero mira, Ángel. quiero dejarle a la gente, Ajá. no es lo mismo el principio de continuidad que el continuismo. Cuando hablamos de continuidad democrática y continuidad del bueno. Estado, no nos estamos refiriendo a la continuidad de Danilo Medina del PLD. Señores, vamos a tener elecciones el 5 de julio o a final de julio, a principio de agosto o quizá en septiembre, cuando sea. Vamos a votar y vamos a elegir mayoritariamente los candidatos que queremos que nos representen en el Congreso y que sean nuestra autoridad ejecutiva. Estemos tranquilos. Lo que hay ahora es una discusión. Yo creo que sobre todo una discusión de egos jurídicos políticos, más que una discusión de fondo. No, lo que pasa, doctor, es que hay gente que no tiene muchas cosas que hacer y sale con cualquier cosa para poner un tema de debate. No, Pedro, Ay, lo que Dios está mío. diciendo el senador Orlando y Mateo y lo que dice Senador Orlando ni Orlando, hombre. es que llega No sean y continúa. boqueburros, Danilo. no, Orlando no, nunca, yo creo que Esos mira, son déjame dos quedarme boqueburros callado. que no no, vuelven. Y lo que acaba Hombre, de decir no. doña Consuelo es muy importante que le preguntó al doctor Jorge Prats, porque ni siquiera invoca la necesidad de una eventual modificación constitucional. Mira, Gracias, Eduardo. Ese- Ese Pedro. PLD tiene Déjalo. sus voceros cuando quiero- quiere plantear un tema. Y Déjalo. ponerlo en el bueno, ellos debate. son del PLD. No, Pero no es del que- PLD, Que no lo del dice partido, no. Valentín, que lo dice Reinaldo, Creo que Ángel quería el decir presidente algo, ¿no? de la Cámara, Ángel, créele. Ángel, Pero di que adelante. de Funumucu, no, hombre, no, hombre, no. Pero es que como tú dices, hay Ya que está ahí. buscar Hay que temas. buscar temas. Eduardo Ángel, está ahí. sí. A la Eduardo, orden. Dígame. perdón. Sí, adelante, Mira, Ángel. Eduardo, bajo el concepto de analogía que tú planteas de la interpretación, yo veo como una escuela de pensamiento tu interpretación a la continuidad del Estado. No la comparto, yo no soy abogado, penosamente. Gracias a Dios. Debería, doctor. Pero hay la Constitución dotó de otros recursos que perfectamente pueden ser aplicables. Hay una sucesión presidencial. Cuando el presidente falta, terminó su periodo, no hay un sustituto. Eso es ausencia de un presidente. No hay una ruptura constitucional. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que pasa, Ángel, con el elemento adicional complementario. Perdóname, doña Consuelo. Sí, sí. Le pusieron el tema. Es después de ti, es después de ti. El elemento complementario de una elección extraordinaria que entonces habría que convocar mediante ley, que sí la Constitución lo establece, por el vacío que se genera con el presidente, con el Congreso posterior al 16 de agosto. Pero no hay posibilidad de que Danilo Medina ni ningún legislador se quede ahí más allá del 16 de agosto. Claro que sí. No hay posibilidad. mira, lo que pasa Espérate, es lo porque siguiente. ya estamos terminando. Tenemos sí, que recoger porque tenemos al pero ministro. muy rápidamente, para Sí, sí. tú aplicar el régimen de sucesión, tienes que matar al presidente, tienes que destituirlo o hacer que renuncie. No puedes aplicarlo si no estás en esa situación. Segundo, no tienes un candidato electo para juramentarlo. Y tercero, según tu teoría de que todo se acaba el 16 de agosto, tampoco tiene Congreso. No tiene Congreso. Esa no es la situación. La situación es la Presidente siguiente. de la Suprema que le da continuidad de Estado. No, pero que tú no puedes usar al presidente de la Suprema a menos que esté en las hipótesis anteriores. Y ya te he Pero dicho, no, no hay el presidente presidente. electo. Exacto. El presidente está vivo, no ha renunciado, ni lo han destituido. Entonces, si es así, no puedes aplicar ni el 126 ni el 129. Ahora tú dices, pero se generó un vacío. No, el vacío se genera si tu mente dice que el 16 de agosto el presidente y el Congreso se tienen que ir para su casa sin haber elecciones y sin haber nuevas autoridades electivas. Y eso no fue lo que quiso el constituyente. Es decir, el vacío se produce por un vacío de interpretación. Pero si tú partes del principio de continuidad democrática que subyace tras el 275, porque yo te diría como abogado de Santiago, los juristas romanos dicen a fortiori, si el presidente de Indotel tiene que permanecer en funciones hasta tanto se designe su sustituto, continuar el presidente de la República tiene que permanecer en sus funciones ese no es hasta el que, electo. hasta que la Ese no es Policía el electo. Popular Tiene elija que ir su entonces al sustituto. Tribunal Constitucional, estamos en lo mismo. Todos los No, electos terminan el 16 de no, agosto. no. Porque hay varias Yo quiero- no. interpretaciones. Ok, Sí, no, ok, pero yo señores, quiero- yo creo que sí, ya pero que- todos hemos pero- expuesto. pero, Consuelo, Vamos a Consuelo. permitirle a Eduardo Mire. que pueda cerrar él, porque Oigan lo tenemos la siguiente. conferencia con el ministro. Oiga lo siguiente, que Adelante, Eduardo. que no le quepa la menor duda. Si el 16 de agosto a las 10 de la mañana no hay elecciones
ni autoridades electivas nuevas. El presidente Danilo Medina se queda ahí hasta que hayan elecciones y juramentación. El que esté inconforme, que impugne por la vía de la justicia constitucional. El presidente no tiene que dictar decreto de que yo me quedo aquí, no, es que es automático que se queda. Okay. Es automático. Es una pena que el Tribunal Constitucional no sancione ese criterio. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Tiene que apoderarse. De tu parte, Actívalo. ahora vamos a tener la conferencia con el ministro de las Fuerzas Armadas dentro de unos momentitos. Nos vamos a la pausa y volvemos. Gracias.